noches, amigos televidentes, sean todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado, y vamos a arrancar nuestro noticiero dándole el pase a nuestro periodista Ramsés Betancourt para que nos dé detalles de ese consejo de gabinete y también de la conferencia de prensa que hizo el Ministerio de Salud hace pocos minutos, actualizándonos sobre los casos de COVID-19 en nuestro país. Ramsés, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Adaluz. Buenas noches, amigos televidentes y también a todos los oyentes de Radio Hogar 94.1. A esta hora les puedo informar que una tarde bastante llena de información, y es que hoy se dio el primer gabinete o el consejo de gabinete virtual por parte del presidente de la República debido a esta emergencia nacional e internacional que se vive debido al coronavirus. ¿Qué se dio en este Consejo de Gabinete? La aprobación por parte del presidente de la República para la compra de arroz, aunque el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, señalara que hay arroz suficiente en el país hasta el mes de junio. También en este Consejo de Gabinete se habló sobre las repercusiones económicas que hay en el país debido a la situación por la que estamos atravesando, debido a el coronavirus. En cuanto al tema del arroz, les puedo informar que en medio de esto se habló de las medidas excepcionales de importación por 2.3 millones de quintales de arroz en cáscara como parte de las medidas de emergencia nacional. El vicepresidente de la República, quien ustedes ven en pantalla, indicó que esta disposición se suma a la aprobación de compra de 20 millones de balboas en carne a los productores nacionales. El gobierno nacional está preparado para mantener el abastecimiento de alimentos a toda la población. El titular de El MIDA también destacó que ellos están preparados y que se le garantizará la comida a toda la población, luego de que recientemente también se ha dado todo este tema de histeria colectiva por parte de la población, luego que se tomaran algunas medidas bastante estrictas por parte del gobierno para evitar casos de coronavirus aquí en Panamá. En cuanto a la situación del coronavirus, podemos informarle que hace unos minutos se informó por parte de la Jefa Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud que se han estado aumentando los casos de COVID-19 aquí en nuestro país. Actualmente hay 86 casos confirmados, así lo dio a conocer Lourdes Moreno, Jefa Nacional de Epidemiología, en esta conferencia de prensa que se dio en la sede de la Policía Nacional. Vamos a tratar de ver en breves minutos un mapa actualizado de estos casos que se han dado en el país sobre el coronavirus. Es importante mencionar que estos 86 casos hay 14 hospitalizados y 71 que tienen, 86 casos, 14 hospitalizados, 71 con atención domiciliaria. ¿Cómo están los casos actualmente por región? Podemos verlo ahí en pantalla, amigos televidentes. Los casos están de la siguiente manera. En Bellavista hay 7, Betania 8, Juan Díaz con 7 casos, San Francisco con 12, Ancón con 7, Pacora con 2, Pueblo Nuevo con 1, Parque Lefebre con 1, Pedregal y Río Abajo también con 1. En el área de Panamá Norte específicamente, ahí hay en Chilibre 2, en Las Cumbres hay 3, en Alcalde Díaz hay 1. En Panamá Oeste siguen aumentando los casos de coronavirus. En Barrio Colón hay 1, Juan de Mócenes, Arosemena 4, en Arraiján 1, Las Lajas 1, Nuevo Emperador también hay 1, en Vista Alegre hay 3, en Guadalupe 1, en Santa Rita hay 2 casos reportados, también en Veracruz hay 3 y en el sector conocido como Herrera en Panamá Oeste hay 1. En San Miguelito la situación va por el mismo camino. Amelia Denis de Icaza 1, Belisario Porras con 2 casos, Ernesto Córdoba 4, Omar Torrijos con 2, Rufina Alfaro 1, Arnulfo Arias Madrid con 1 y José Domingo Espinar con 1. En Colón hay un caso en Barrio Norte y se confirma hoy un nuevo caso en la provincia de Veraguas, a pesar que se está haciendo el llamado por parte de las autoridades de salud
a que las personas que no tengan que salir de sus residencias no lo hagan. Las personas están haciendo caso omiso. Se habló en algún momento en esta conferencia de prensa por parte del Ministerio de Salud en la sede de la Policía Nacional sobre un toque de queda, y el viceministro de Salud, Luis Sucre, indicó que estas medidas se estarían analizando y tomando de darse aún esta falta de conciencia por parte de los residentes. Y fue falta de conciencia también por parte de un caso confirmado en el área de La Chorrera con coronavirus, un paciente que tenía aislamiento domiciliario, quien viola prácticamente este aislamiento y sale de su residencia, y el Ministerio de Salud ha dicho, amigos televidentes y también oyentes, que se va a sancionar a esta persona. Ahora la tarea por parte del Ministerio de Salud es ubicar a los contactos de esta persona que estuvo violando este aislamiento domiciliario allá en La Chorrera para poder hacer las pruebas necesarias. Se han estado aumentando las pruebas también por parte de la Caja del Seguro Social. El director de esta institución mencionó que se van a estar haciendo algunos esfuerzos para brindarle a aquellos pacientes de enfermedades crónicas los medicamentos hasta la puerta de su hogar. Se están poniendo a la luz, Augusto, también plataformas para poder brindarle entonces estos medicamentos a los pacientes. El llamado a todos aquellos que nos sintonizan a esta hora es mantenerse en casa y tratar entonces también de apoyar a las autoridades de salud. Como ellos han dicho, es una tarea de todos. Y para finalizar, importante, ya China está haciendo algunas pruebas de vacunas contra el coronavirus. Han informado que han encontrado una posible cura para este mortal virus que ha cobrado la vida de más de 6.000 personas. Adaluz. Bien, muchísimas gracias, Ramsés. Completo el informe, pues brindándonos detalles de lo que sucedía pues en horas más tempranas con ese Consejo de Gabinete y también con la conferencia que brindaba el Ministerio de Salud, actualizando con los casos que se registran en el país con el COVID-19. Y vamos a continuar con más información porque la Superintendencia de Bancos toma medidas ante el aumento de casos de coronavirus en nuestro país. Ante el aumento de casos de coronavirus en Panamá, la Superintendencia de Bancos aprobó un paquete de medidas temporales que permitirán a los bancos modificar los créditos de los clientes que se hayan visto afectados por el coronavirus y quienes presenten atrasos en sus pagos de hasta 90 días. De acuerdo al comunicado emitido por la Superintendencia de Bancos, las acciones tomadas permiten a los bancos con mecanismos necesarios para respaldar a sus clientes, tanto de banca de personas como de clientes comerciales y cooperativos, ante la situación que se deriva de la coyuntura de salud pública actual. Entre las medidas se encuentran que los ajustes se realizarán en función de la realidad del deudor que se haya visto afectado por el COVID-19 y quienes presenten atrasos en sus pagos hasta 90 días. Para contribuir a este esfuerzo colectivo, la ICC remitirá periódicamente orientaciones actualizadas a su red de más de 45 millones de empresas, de tal modo que las empresas de todo el mundo puedan adaptar medidas eficaces para proteger a sus trabajadores, clientes y comunidades locales y contribuir a la producción y distribución de los suministros básicos. Milady Madrid, FTV Diario. Bien, avanzamos en la información. Ministerio de Trabajo pone en disposición línea telefónica para consultas en materia laboral. Una de las medidas del Ministerio de Salud para prevenir el aumento de casos de coronavirus en el país es no salir de sus hogares, situación que ha generado preocupación a miles de panameños que deben salir a trabajar. A esto el viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Roger Tejada, informó este martes que ha habilitado una línea telefónica y mecanismos de orientación laboral con el fin de resolver dudas de las acciones tomadas por esta entidad que permitan preservar la vida de todos, los puestos de trabajo y la economía nacional. El país y lo han transformado. Esos sectores que han construido un país y una gran nación y que el día de hoy pueden surgir interrogantes, preguntas, dudas, por lo cual el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, con instrucciones de la señora ministra Doris Zapata Acevedo,
abre línea de orientación laboral para los diferentes sectores, la línea 800-0016, una línea atendida por grandes profesionales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para absorber cualquier tipo de pregunta. También se habilitaron mecanismos como el correo electrónico consultas@mitradel.gov.pa, el cual será atendido por profesionales, y se han creado 3 líneas de WhatsApp: 6739-3103, 3142 y 3147, adicional a la línea de orientación laboral. El protocolo también manifiesta cierta cantidad de funciones propias del comité, en donde se deben entender que son funciones como tal, más no que van a ser los encargados de la limpieza. Eso es un aspecto sumamente importante que se debe dejar claro. El protocolo está hecho de una forma didáctica, metodológica, de fácil entendimiento y comprensión. Una vez se tenga al alcance este protocolo desde tempranas horas del día, y se pueda tener a mano, se puede hacer un análisis fácil y simple de la comprensión del mismo. Entre las medidas también se instruye a las empresas privadas otorgar vacaciones vencidas o adelantadas a personas de mayor riesgo de contagio, como personas de 60 años, pacientes de enfermedades crónicas o mujeres embarazadas. La IG se encuentra lista para el día de mañana compartir guías técnicas para poder maximizar la protección de los sistemas de información, evaluar las capacidades de los sistemas para los accesos remotos y asegurarse que la data sensible y confidencial pues sea bastante protegida. El segundo punto, que es bastante importante, es la gestión del cambio. No es fácil gestionar el trabajo remoto, particularmente con profesionales que quizás no han tenido la experiencia de trabajar con poca supervisión. Por ende, se requiere capacitación y sensibilización. La AIG, a través del Instituto de Tecnología e Innovación, va a poner a disposición de todas las instituciones del Estado mecanismos de adiestramiento en línea. La norma establece los trabajadores diagnosticados con coronavirus en cuarentena. Se les certificará su condición a través de la Dirección Regional de Salud, que deberá entregarse a la Caja del Seguro Social para tramitar su incapacidad. Milady Madrid, FTV Diario. Y a continuación le damos a conocer algunas de las medidas que se han tomado por las autoridades para evitar la propagación del coronavirus en nuestro país. El Estado panameño ha tomado medidas para evitar que se sigan dando casos de coronavirus en el país, medidas enérgicas pero que buscan evitar que el sistema de salud llegue a colapsar si siguen reportando más casos de este virus en Panamá. Ese lunes comenzó a regir el decreto 489 que establece en su artículo 1 el cierre temporal de lugares o locales en donde se puedan dar aglomeraciones de personas como bares, discotecas, casinos, gimnasios, campos de fútbol, manifestaciones folclóricas, entre otras. Además, el decreto ordena el cierre temporal de las áreas comunes o sociales como jardines, piscinas y áreas de recreación. En cuanto a la racionalización del agua, se han extremado las medidas para evitar el desperdicio del vital líquido, por lo que se ha ordenado el cierre temporal de los lavaautos. En su artículo 4, el decreto señala que se establecerán, según sean necesarios, retenes sanitarios en cualquier parte del territorio nacional. Los retenes sanitarios estarán debidamente identificados y facultados para proceder a la toma de temperaturas, test de vigilancia epidemiológica. En el artículo 6 se habla de las medidas que deben cumplir los supermercados en cuanto a los protocolos de seguridad sanitaria e higiene establecido por el MINSA. Los bancos, farmacias y restaurantes han tomado medidas para evitar aglomeraciones. En el caso de los restaurantes, deberán guardar 1 metro de distancia entre los clientes que se aproximen a las cajas de los bancos y las farmacias. Estas son algunas de las medidas que se han adoptado para evitar que se sigan dando más casos de coronavirus en Panamá, por lo que se le solicita a la población mantenerse en casa y evitar salir para frenar el contagio del COVID-19.
Bien, atención a los docentes del país. La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, anunció que se instaló un call center para brindar asistencia psicológica y emocional a los docentes y funcionarios administrativos. La iniciativa, que es solo para el Ministerio de Educación, se realiza con el objetivo de monitorear a los educadores con sospechas de coronavirus y poder ofrecerles la atención que sea coordinado con el Ministerio de Salud. La directora nacional de Educación Ambiental, Carmen Aparicio, explicó que los profesores que no se han podido comunicar para que se les dé atención podrán llamar a la línea 511-4401, repetimos, 511-4401, y se coordinará con el MINSA su debida revisión para descartar cualquier posibilidad de contagio y de salir positivo, que se les brinde la ayuda que necesiten. El equipo que atenderá este call center estará conformado por 5 psicólogos de la Dirección Nacional de Educación Especial de este ministerio, y los equipos del Servicio de Apoyo Educativo están ubicados en el edificio 232 en Ciudad del Saber, en el sector de Clayton, y funcionará en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y un estudiante panameño en España ha conversado con el equipo de FETV Diario y expresó su preocupación con lo que ocurre en este país a causa del coronavirus. Desde el pasado domingo los vuelos procedentes de Europa se mantienen suspendidos, pero con estos cientos de panameños que tenían planificado retornar no lo han podido hacer. Tal es el caso de Luis Carlos Merón, un joven de 23 años que se mantiene en Valencia, España. Después del comunicado número 7 del gobierno de Panamá, ese que salió en Twitter, ese vuelo se me canceló. Se me canceló el sábado. La propia aerolínea Iberia me comunicó que mi vuelo estaba cancelado. Posteriormente yo decidí hablar con mis familiares que están en Panamá y tratamos de ver qué hacíamos. Tratamos de ver si conseguíamos un vuelo hacia Costa Rica o Colombia para ver si después pasaba de allá a Panamá, pero eso tampoco se podía, ya que todos los países de la región latinoamericana tienen el mismo plan de cerrar eventualmente todas sus fronteras hacia los vuelos de Europa. Yo entiendo que la persona que tomó esa decisión tiene su gabinete, tiene varios expertos a su alrededor. Eso es algo que hay que entender, no es bueno caer en pánico. Pero por lo menos que me den una fecha para regresar, eso es lo importante. Merón destaca que fue a España para participar de actos culturales que se realizan durante esa época en este país. Mencionó que los españoles no visualizaron la magnitud del coronavirus en su tierra. La gente estaba bastante emocionada. Sí, la gente sabía que había coronavirus, había gente con máscaras y todo, pero nadie veía venir lo que está pasando ahora. Eso yo lo puedo garantizar. Nadie pensaba eso, nadie le pasó eso por la cabeza. Mi mamá me dice, ten el pasaporte cerca siempre, haz caso a todo lo que digan en el noticiero allá. Si algo pasa, quédate con tus amigos. Si necesitas dinero, házmelo saber lo antes posible. Lógicamente me repite todo lo que ha dicho el MINSA, lo que ha salido en redes sociales, etcétera, en fuentes oficiales, que me lave las manos, todo eso. Temporalmente los vuelos se mantienen suspendidos por razones de seguridad y para evitar los contagios de coronavirus en Panamá. La decisión fue tomada por el gobierno panameño y por varios países más del continente americano, tras los casos de COVID-19 que se han reportado en Europa, que según la Organización Mundial de la Salud se ha convertido en el nuevo epicentro de los contagios del coronavirus en el mundo. Ramsés Betancourt, FETV Diario. Buenas noches, amigos televidentes. Bueno, en el día de hoy escuchamos las declaraciones o la conferencia de prensa que dio o encabezó el vicepresidente de la República, el vicepresidente Carrizo. Y en medio de todo, pues varios ministros rindieron sus informes, lo que han decidido, lo que se está haciendo en base a este Consejo de Gabinete. Pero llegó el momento, creo que por todos esperados, cuando habló el superintendente de bancos, el señor Castillo, Amaury Castillo. Y no sé ustedes cuál fue la sensación. La mía fue un tanto de frustración y de
sí, de frustración, porque uno está esperando y no llega. Y no llega a lo que uno está esperando. ¿Qué es lo que uno está esperando? En base a lo que estamos escuchando de China, de Italia, de España, de los Estados Unidos, de Europa como un todo, de Canadá, de Japón, de Corea, es decir, incluso de Taiwán, donde la economía ha sido fuertemente impactada por esta pandemia y en virtud de ese impacto ha habido que tomar decisiones categóricas, enérgicas. La excusa de Panamá de que no se pueden tomar decisiones en materia de economía y finanzas o puntualmente de los bancos es que no tenemos banca central, como decíamos en estos días en este análisis. Hoy nos enteramos, yo no sé ustedes, pero yo me enteré hoy que la superintendencia de bancos no tiene la capacidad legal ni la fuerza legal para decirle a los bancos hagan esto, aquello o lo otro, porque no hay banca central. Entonces, ¿para qué nos sirve a los panameños en una situación como la que estamos comenzando a vivir la superintendencia de bancos si no tiene capacidad más allá de sugerirle a los bancos que hagan esto, aquello o lo otro? Más allá de eso, no entiendo. Y no es que no entienda porque no quiera, es que digo, hay algo que no me hace clic. Ya estoy claro en que no hay banca central, está bien. Pero también estoy claro de que ya hay empresas bajándole las horas de trabajo al personal. Y obviamente al bajarle las horas, si se lo baja de 8 horas a 4 horas, cuando venga el cheque va a venir por la mitad. Pero con esa mitad el trabajador tiene que pagar la tarjeta de crédito, la hipoteca de la casa, el préstamo del carro, tiene que pagar electricidad, tiene que pagar el celular, decíamos ayer. Entonces, yo hoy me quedé esperando, por un lado, que el superintendente de banco dijera, bueno, las decisiones tomadas son esta y esta por ahora. No fue así. Se ha sugerido, se les ha planteado. Y yo tengo buena confianza en los bancos panameños, advierto, en el sistema bancario panameño. Pero es que estamos en una situación muy particular que nunca antes habíamos vivido. Le hemos dado instrucciones, dijo el ministro consejero Rojas, al director de ASEP para que busque un arreglo con las generadoras de energía. ¿Para que busque? No, para que tomen una decisión, porque la cuenta, si a ellos no se les dice se va a hacer esto, la cuenta nos va a venir por el 100%. Y lo que no se quiere entender, y no entiendo por qué el gobierno, por qué el presidente Cortizo no se está atreviendo a tomar decisiones mucho más categóricas, es que esta crisis, el tsunami nos va a rebasar. ¿Y por qué esperar a que nos rebase si podemos tomar decisiones por delante? Porque no hay un solo médico panameño, ni uno extranjero que diga que en esta semana que viene o la otra ya se resuelve el problema. No. 7 semanas le tomó a China bajar a 1 dígito la incidencia de casos. 7 semanas, es decir, casi 2 meses. Y aquí en Panamá esta historia apenas está comenzando. Vamos para la primera semana completa. Vamos para la primera semana. Cuando se comenzaron a tomar las decisiones y cuando se comenzaron a detectar los casos. Pero bueno, como los panameños llegamos tarde a todo, me imagino que tarde, cuando ya el agua nos esté llegando hasta la nariz, es cuando entonces vamos a escuchar que no es que vamos a dejar a los bancos que ellos vean a ver cómo llegan a un acuerdo con los clientes, sino que alguien diga, no ve, los acuerdos son estos. Porque si no, nos van a agobiar a todos, pero además, lo que me sigue preocupando, que se pierdan las fuentes de empleo, que lo que haya es una botadera en todas las empresas y eso será una crisis más grave. Continuamos con más información en el segundo bloque, seguimos hablando de coronavirus. Iniciamos con la información eclesial. Un sacerdote español contagiado por coronavirus pide a los fieles que sigan todas las medidas para que evitemos seguir propagando esta pandemia. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este día. Es el padre Gabriel, párroco de la iglesia de San Vicente de Paúl en la ciudad española de Valdemoro. Es portador de coronavirus, ha desarrollado unos pocos síntomas y por eso está en cuarentena.
Con este vídeo ha aclarado su situación y también ha pedido disculpas a quien haya podido contagiar sin saberlo. Pero si os he contagiado, pues bueno, os pido disculpas. Yo no le tengo rencor a la persona que me ha contagiado a mí, y aparte que no sé quién ha sido. Pueden haber sido varias personas de su parroquia, por eso, al recordar a los enfermos por esta epidemia, el sacerdote rompe a llorar. Quiero pediros a todos que recéis por ellos y por la gente que ya ha muerto. Quiero pedir por José. También por la madre de unos compañeros míos sacerdotes. Y por toda la gente que va a morir estos días muy sola. El sacerdote no se olvida tampoco del personal médico, por eso pide a todos que se queden en casa, porque los hospitales pueden llegar a colapsarse. Por favor, os suplico, no salgáis de casa. No salgáis de casa para nada. No salgáis de casa. En Italia la situación sigue siendo muy difícil, especialmente en el norte. Allí han fallecido al menos 11 sacerdotes contagiados con coronavirus. En Estados Unidos también entre los ministros hay casos positivos. Entre ellos está el rector de la Iglesia Episcopal Christ Church en Georgetown, que en los últimos días presidió 4 ceremonias con unas 500 personas. Y FETV, el canal de la Iglesia Católica Panameña, invita a todos los fieles a unirse en familia de la cruzada de oración que estamos llevando a cabo en esta crisis del coronavirus, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. La oración siempre como arma eficaz en toda la historia de nuestra Iglesia. No es la primera vez que enfrentamos en la Iglesia pandemias. Prácticamente desde la historia de la Iglesia de los primeros siglos, la Iglesia ha confrontado muchas epidemias. Y la manera en que hemos confrontado esas plagas, esos invasores, ha sido siempre con la oración y la penitencia. Una de las más destacadas fue la epidemia en Roma en el año 490 y el Papa Gregorio I salió en procesión cantando letanías por varios días, pidiéndole al Señor su misericordia para detener la plaga, y luego de aquellas procesiones la plaga cesó. En la época de Carlos Borromeo, de igual modo, tenemos algunos santos patronos intercesores ante la epidemia como San Roque, que donde había una epidemia, él iba, oraba y la epidemia se detenía. Entonces la Iglesia ha aprendido que es con la oración, la penitencia, el ayuno, el sacrificio, cómo se detienen las plagas. Aparte de la prudencia que debemos tener, y obviamente aparte también de la importancia que tiene la ciencia y la prudencia que como creyentes debemos tener ante una epidemia. La fe es importante y sobre todo la oración. Hemos aprendido a lo largo de la historia que la oración detiene las epidemias, las plagas y también otros fenómenos naturales, ¿no? Pero frente a esto, obviamente, lo primero es la fe y responder al llamado a la conversión. Quiero aprovechar la ocasión para invitarles a que no dejen de sintonizar FETV, porque tenemos 2 momentos de oración al día, cada día de lunes a domingo. Tenemos 2 momentos de oración con la intención específica de detener la epidemia del coronavirus, que es a las 3 de la tarde, la hora de la Divina Misericordia, y a las 9 de la noche. Yo les invito de corazón a que no dejen de sintonizar FETV y que juntos, en estos 2 momentos, hagamos una cruzada de oración permanente para detener el flagelo del coronavirus. Bueno, ya lo sabe, amigo televidente, una vez finalice FETV Diario, está invitado para participar de esta cruzada de oración desde su casa en familia ante esta crisis del coronavirus. Y el Papa Francisco ha pedido especial oración por los ancianos que permanecen en casa, población más vulnerable al coronavirus. Antes de comenzar su misa, el Papa propuso rezar por las personas ancianas que experimentan miedo y soledad ante el coronavirus. Io vorrei che oggi pregassimo
per gli anziani. Me gustaría que hoy rezáramos por los ancianos que sufren en este momento de manera especial, con una soledad interior muy grande y a veces con mucho miedo. Nos han dado la sabiduría, la vida y la historia. Estemos cerca de ellos con la oración. Francisco pidió a las personas que no solo acompañen a los abuelos, sino también a los demás ancianos que conozcan para sostenerlos. El coronavirus es especialmente severo en pacientes ancianos, sobre todo si tienen otros problemas médicos. Por eso muchos están aislados, viviendo con miedo al contagio. 8:31 minutos de la noche, amigos televidentes de FTV Diario. Vamos a realizar nuestra primera pausa comercial. Así es, Augusto. Al volver tenemos más información aquí en FTV Diario. Ya volvemos. No le cambie. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo. Tuit del presidente Donald Trump sobre el coronavirus genera reacciones en la cúpula del gobierno del presidente Xi Jinping. Este tuit de Donald Trump provocó la indignación de Pekín. El presidente estadounidense calificó al nuevo coronavirus como virus chino, en medio de un anuncio de respaldo a aquellas industrias afectadas por la pandemia como las aerolíneas. El gobierno de China instó el martes a Washington a detener inmediatamente sus acusaciones, que definió como injustificadas. Recientemente, algunos políticos en Estados Unidos han vinculado el virus a China, lo cual es una estigmatización de China. Nos sentimos muy indignados y nos oponemos firmemente a esto. La Organización Mundial de la Salud y la comunidad internacional se oponen claramente a vincular el virus a países y regiones específicos y a la estigmatización. Varios miembros del gobierno estadounidense ya habían utilizado expresiones similares, pero hasta ahora nunca lo había hecho el presidente. Y España registró este martes 2.000 nuevos contagios de coronavirus, incrementando la cifra a más de 11.000 en todo el país. Muy bien, la población está siendo ejemplar. Más de 180 personas fallecieron en las últimas 24 horas en España por el nuevo coronavirus. En ese lapso, el país registró casi 2.000 nuevos contagios y el total de casos supera los 11.000. De ese total de 11.178 casos, se han hospitalizado un 46%, 5.136, un 5% están ingresados en UCI, 563, han fallecido un 4%, 491, y se han curado 1.028. 1.028 personas han sido dadas de alta. Es un 9% del total de los casos que se han diagnosticado hasta la fecha. El responsable de emergencias sanitarias dijo que da la sensación de que se ralentiza un poquito el crecimiento diario, pero advirtió que la situación perdurará. Ya llevamos 3 o 4 días, o sea, como mínimo otros 10, 11 días, y no sabemos si tendrá que durar más. Segundo país europeo y cuarto del mundo con más contagios, España entró el sábado en estado de alarma y decretó el confinamiento casi total de la población, que solo puede salir de casa para trabajar o para necesidades básicas como comprar comida o medicamentos. Desde la medianoche del martes, las fronteras terrestres están cerradas, permitiendo únicamente el paso de transportistas, diplomáticos, ciudadanos y residentes españoles, y quienes acrediten causas de fuerza mayor. El temor al coronavirus desploma las bolsas mundiales y el petróleo alcanza sus mínimos en 4 años. Los mercados se derrumbaron el lunes. Wall Street tuvo una de las peores jornadas de su historia en medio del pánico ante el avance de la pandemia del nuevo coronavirus. El Dow Jones se hundió 12,93% a 20.188,52 puntos, su nivel más bajo desde febrero de 2017. Mientras que el Nasdaq se derrumbó 12,32% a 6.904,59 y el Standard & Poor's 500 se enterró 11,98% a 2.386,13 puntos. En Madrid, el IBEX 35 cayó 8,27%. En Milán, el FTSE MIB
perdió 6,1%. En París, el CAC 40 cedió 5,75%. Frankfurt cayó 5,31%. Y Londres cerró con un retroceso del 4,71%. En América Latina el derrumbe fue generalizado. La bolsa de Sao Paulo perdió 13,92% y el real se hundió frente al dólar, que cerró a más de 5 reales por unidad. Santiago tuvo una caída récord en 3 décadas, de 14,11%, y el peso chileno sigue en mínimos históricos. En tanto, la bolsa de Bogotá perdió 15,03% y suspendió su operativa hasta el martes. La bolsa de Buenos Aires se hundió 9,67% y la de Lima perdió 4,59%. En México, los mercados se libraron de la caída por ser un día feriado. Los precios del crudo cayeron a su nivel más bajo en 4 años, lastrados por la crisis del coronavirus y el desplome de la demanda mundial. El Light Sweet, barril de referencia en Estados Unidos, para entrega en abril, cerró en $28,70, tras ceder un 9,5%. En tanto, el Brent del Mar del Norte, que cotiza en Londres, perdió 11% a $30,05 el barril. Se trata de los precios más bajos en 4 años, luego de que la semana pasada el crudo cayera 25%. Y América Latina reporta más de 800 casos de coronavirus. Países del sur inician cierre de fronteras. De la noche hasta las 5 de la mañana. Mayores medidas en América Latina contra el nuevo coronavirus. Ecuador declaró el lunes estado de excepción, toque de queda y suspensión de la jornada laboral ante la pandemia, que deja en el país 58 personas infectadas, incluidos 2 muertos. A partir de mañana, martes, rige toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Desde mañana martes a la medianoche se suspende por 14 días el transporte interprovincial, los vuelos domésticos y la circulación de automóviles particulares, a excepción de los que cumplen los servicios de las empresas y establecimientos autorizados a seguir funcionando. Durante el estado de excepción, el presidente tiene la facultad de suspender la libertad de reunión, disponer la censura previa en la información de los medios de comunicación, trasladar la sede del gobierno, recaudar impuestos anticipadamente y movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional según la Constitución ecuatoriana. Solamente seguirán operando las industrias agrícolas, ganaderas, de salud, bancos y comercios de alimentos. Mientras tanto, en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que todo el país estaría en cuarentena a partir del martes. La medida contempla la suspensión de actividades laborales, salvo las vinculadas con la distribución de alimentos, la seguridad, los servicios sanitarios y el transporte. En Venezuela, que acumula 33 casos de personas infectadas con COVID-19, ya había comenzado el lunes una cuarentena parcial. Se habían suspendido las clases en todos los niveles y se habían prohibido las concentraciones en lugares públicos. He visto muy poquita gente en la calle hoy, gracias a Dios en su mayoría la gente decidió acatar las órdenes y quedarse en su casa. Sin embargo, bueno, la gente que está saliendo que sí debería usar su medida de protección. He visto mucha gente también que sí las está usando, muy poca gente he visto con guantes, supongo que porque no todo el mundo tiene la capacidad de tenerlo. En tanto, Colombia anunció el cierre de todas sus fronteras terrestres, marítimas y fluviales hasta el 30 de mayo. Además de los controles fronterizos, el gobierno de Iván Duque ordenó el cierre de bares y discotecas. América Latina registra más de 800 casos de coronavirus y 7 muertes ligadas a la pandemia. Sumados todos los casos en el mundo, ya van más de 7.000 fallecidos y el número de infectados sobrepasa los 175.000 casos. Regresamos con las nacionales. La Caja del Seguro Social informa que el carnet de beneficiario que se utiliza para la atención de servicios en la entidad, en caso de haber expirado, mantendrá su vigencia hasta tanto la situación sanitaria en el país varíe positivamente. Se opta por prorrogar la vigencia del mismo, debido a que la renovación de este documento es uno de los servicios de mayor afluencia de personas a las agencias administrativas y siguiendo las recomendaciones emitidas por las autoridades de evitar aglomeración. Y la ministra de Salud, Rosario Turner, junto a epidemiólogos del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social, al igual que miembros de la Comisión para Asesores para el COVID-19, participaron de una conferencia virtual con los doctores Hu Bihei y Song Yuanlin, ambos jefes especialistas en enfermedades infecciosas y enfermedades respiratorias del Hospital Zhongshan en Shanghái, China.
La reunión virtual entre estos profesionales de la salud se realizó con el fin de compartir experiencias sobre cómo fue el abordaje técnico médico del COVID-19 en China, donde por el momento se encuentra en etapa meseta, que quiere decir que se ha logrado la contención. Los profesionales de la salud en Panamá conocieron cómo los científicos de China abordaron la lucha contra el COVID-19, siendo este país el epicentro de la enfermedad. Y como parte de las medidas para enfrentar el brote del coronavirus, el Tribunal Electoral adoptará una serie de medidas con los funcionarios que laboran en la institución, además de ajustes en la atención a la ciudadanía. El Tribunal Electoral ha tomado una decisión en el día de hoy, como es la de recibir en todas las áreas de atención al público solamente 10 personas que van a ser reemplazadas en la medida que estas personas vayan saliendo del local. Esto para evitar la aglomeración de personas en nuestras instalaciones. También no vamos a estar renovando cédulas, porque el decreto que se emitió, que ya he comentado, tiene estas cédulas con valor para todo el país. La empresa Mi Bus está llevando a cabo la desinfección nebulizada de los buses que brindan el servicio de transporte público en la ciudad de Panamá como medida preventiva ante el coronavirus tipo COVID-19. Usualmente, la flota de Mi Bus pasa por el proceso de aislamiento nocturno que contempla la limpieza de los buses, y ante la situación que se suscita a nivel mundial, la empresa está reforzando este procedimiento, incluyendo la desinfección nebulizada con una tecnología efectiva ante una amplia gama de virus y bacterias de todos los buses que salgan a brindar el servicio de transporte de pasajeros. El producto que nos está supliendo el contratista nos explica que es un desinfectante de alto nivel que se aplica en 2 o 3 minutos y tiene una vida residual de aproximadamente 16 horas, lo cual suministrará protección a todos nuestros usuarios, así mismo como los operadores. A nuestros operadores les hemos suministrado ya botellas de gel alcoholado en el bus por su protección, y pues desde enero venimos haciendo charlas informativas auspiciadas con el apoyo del Ministerio de Salud para todos tener en cuenta todos los parámetros y medidas que debemos tomar ante esta presencia del coronavirus en Panamá. Esta medida que estamos implementando lo estamos realizando a raíz de la presencia del COVID-19 en Panamá. No es una medida que teníamos planificada originalmente, así que hemos tenido que reaccionar bastante rápido para poder implementar esta medida y hablar con el contratista para darle la solicitud para que viniera a hacerlo enseguida. Es una medida que aproximadamente debe estar costando entre 300 y 500 mil dólares al mes, dependiendo de la cantidad de desinfecciones que se haga, si lo vamos a hacer siempre 1 a 2 veces al día, y la cantidad de buses que tengamos operativos por día. Siendo las 8:45 minutos de la noche, hacemos nuestra segunda pausa en este camino noticioso. Al volver, tendremos al profesor Cabrera con el segundo análisis de la noche. Así es, Alejandro Rodríguez también con la información deportiva. Ya volvemos con FETV Diario. De regreso, amigos televidentes. Y el coronavirus sigue avanzando en Panamá y en el mundo. Bueno, ya la OMS dijo que es una pandemia. ¿Cuán difícil es entender la expresión aislamiento social? Sí, es dura, suena fuerte la palabra, pero es lo que hay que hacer. Pero ojo con algo, las autoridades e incluso los científicos nos han hablado de aislamiento social. No nos han hablado de desabastecimiento. No nos han hablado de que el día tal se cierra todo y aquí nadie va a poder comprar comida. Nadie ha hablado de eso. ¿Por qué se siguen dando estos atropellos y estas filas inmensas afuera de los supermercados en este país nuestro? No lo entiendo. ¿Por qué no podemos asumir el tema con la tranquilidad que la crisis genera? Sí, porque la crisis genera tensión, pero también tiene que generar un nivel de tranquilidad para la toma de decisiones, para ejecutar decisiones. Entonces, ¿de qué nos sirve
que los supermercados deben entrar de 10 en 10, de 50 en 50, como sea, y afuera hay las grandes filas. Pero hay las grandes filas porque alguien, no sé por qué piensan que va a haber un desabastecimiento, cuando nadie ha hablado de eso. De hecho, hoy, en la conferencia de prensa del gabinete, el ministro de Desarrollo Agropecuario nuevamente habló de que el arroz, que es lo que aquí más se consume, la carne, hay para suplir la necesidad del mercado local. Ah, bueno, que como la gente en la casa ahora está más tiempo por razón del aislamiento, están comiendo más. Bueno, está bien, eso me parece muy bien, pero no por eso va a haber desabastecimiento. Por favor, no se desesperen, organícense. ¿Y sabe qué? Utilicen lo moderno, los famosos delivery o los envíos a domicilio. Hay uno que se llama Petito, hay uno que se llama Degusta, hay uno que se llama Uber Eats, hay unos que han comenzado a salir de emprendimientos locales, que usted tiene hasta un menú para escoger las verduras, las legumbres, la carne, el pollo, el pescado, y se lo llevan a su casa. Algunos están hasta exonerando el precio del envío. Por favor, el aislamiento social es la forma de evitar que el contagio vaya a toda velocidad, porque va a darse el contagio y se está dando. Pero lo logró Taiwán y lo logró Corea, la Corea democrática, obviamente, la comunista, la dictatorial, de eso no sabemos nada. La Corea democrática lo logró Taiwán también, detener, tomando una cantidad de medidas, pero la otra, haciendo conciencia en sus ciudadanos, en su población, de que había que aislarse. No me digas porque nosotros somos panameños, somos diferentes. No, somos iguales. Con características diferentes tal vez sí, pero si no logramos entender esto, estamos en problemas. Entonces, por favor, que no se den estas filas en los supermercados, vaya con calma, los supermercados están abastecidos, porque en la medida que haya movimiento de gente en la calle, en esa misma medida el contagio aumenta. Aquí yo seguiré viniendo mientras pueda. En el momento que yo sienta que hay mucha gente por aquí tosiendo, me voy de aquí, fuera, porque es lo que debe ocurrir. Es lo que debe ocurrir. Continuamos con más información en los minutos finales de nuestro informativo. Bien, gracias, buenas noches. Información deportiva por hoy martes. Arrancamos de inmediato. Hay algo de sorpresa en el mundo por la noticia que se ha dado el día de hoy. Es que Tom Brady no va a continuar con los Patriotas de Nueva Inglaterra y oficialmente es agente libre. El quarterback de 42 años, con 6 anillos de Super Bowl, anunció este martes por la mañana que se va de los Patriots de Nueva Inglaterra. Brady entra oficialmente al mercado de la liga el día miércoles, pero pudiera llegar a un acuerdo con otro equipo hoy martes, cuando los jugadores y clubes pueden negociar. 4 veces jugador más valioso del Super Bowl y 3 veces de la liga, Brady ha sido el rostro de los Patriots y el jugador más destacado de su generación. Ahora será el líder de otro equipo, el que para muchos es uno de los mejores jugadores de la historia. Me incluyo en entre las personas que lo consideran uno de los mejores jugadores de la historia. No va a continuar con los Patriots de Nueva Inglaterra para esta temporada 2020-2021. Equipos que están en la pelea por él, se habla de los Chargers, también se habla del equipo de Tampa Bay Buccaneers, que podrían estar peleando por los servicios de Tom Brady. Se habla de un posible contrato de $30 millones por los próximos 2 años. Vamos a ver en qué queda este tema con el jugador de 42 años. Lo cierto es que oficialmente los Patriots a partir de mañana tienen que buscar nuevo mariscal de campo, porque no contarán con Tom Brady en su plantilla. Veremos quién será el futuro quarterback del equipo dirigido por Bill Belichick. Cambiamos de tema, tenemos que venir al plano local. Hay que hablar de la Liga Panameña de Fútbol, y es que la Federación Panameña ha anunciado mediante un comunicado que da por finalizado el torneo Apertura 2020 de la LPF. Procedo a leer el comunicado, que dice de la siguiente manera: en vista de los acontecimientos que continúan dándose en nuestro país y el mundo en relación con la presencia del COVID-19 o coronavirus, y tras un severo y detallado análisis sobre esta situación, el Comité Ejecutivo de la Federación Panameña de Fútbol aprobó hoy, 17 de marzo del 2020, dar por finalizado el torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol en sus categorías profesional y reserva. Esta medida tiene como único objetivo salvaguardar
la salud física y psicológica de nuestros futbolistas, así como la de todos aquellos que son parte de nuestro fútbol profesional y sus familias. Las decisiones deportivas relacionadas con estas medidas serán analizadas y se comunicarán una vez el comité ejecutivo haya tomado una determinación al respecto. El plan actual tiene como objetivo comenzar el torneo Clausura 2020 el día 27 de junio del corriente año, iniciando la pretemporada a mediados de mayo, aunque este plan está sujeto a cambios según el acontecer diario de la presencia del COVID-19 en Panamá. Durante los próximos días, FEPAFUT en conjunto con la LPF, clubes y AFUTPA continuará las reuniones por videoconferencias, tal cual lo ha recomendado el Ministerio de Salud, con el propósito de decidir sobre el porvenir del fútbol nacional conforme con cómo vaya aconteciendo la situación del COVID-19 en nuestro país. Terminaba de esta manera el comunicado. No va a haber campeón entonces para este torneo, y no es solamente el caso de determinar por finalizado el torneo, hay que definir quién va a ser ese segundo equipo que va a estar en la Liga CONCACAF, también en CONCACHAMPIONS para los futuros semestres. Actualmente el equipo del Tauro ganó el semestre pasado, tiene su cupo garantizado, quedan 2 cupos pendientes. Habría que ver si se lo van a dar al mayor puntaje del torneo pasado o cómo sería lo que tomarían en cuenta la Federación Panameña de Fútbol. Días importantes se vienen entonces para definir estas noticias. Cambiamos de tema. Ayer adelantábamos el posible cambio de la Eurocopa de este año para el 2021. Ya es un hecho, y no solamente la Eurocopa, sino que también la Copa América de acá de Conmebol. Veamos la nota. La Copa América deberá esperar un año. La Conmebol anunció el martes que la edición que debía disputarse entre junio y julio en Argentina y Colombia se postergó para 2021. El torneo, que por primera vez se disputa en 2 países, se jugará entre el 11 de junio y el 11 de julio del año próximo. Las fechas serán idénticas que las de la Eurocopa, que se debía disputar este año en 12 países y que también confirmó su aplazamiento por la pandemia. Es la primera vez que el Campeonato Europeo de Selecciones cambia de fecha en sus 60 años de existencia. La decisión podría permitir la finalización de la Liga de Campeones, la Europa League y los campeonatos nacionales de clubes, suspendidos hasta nuevo aviso. Sin embargo, convertirá en un rompecabezas el calendario de 2021, año en el que está prevista la Copa del Mundo de Clubes programada en China por la FIFA. Sabia decisión por parte de la FIFA de aplazar ambos torneos, tanto la Eurocopa como la Copa América de este año, que se van a tener que jugar en junio del año próximo. Ya salía el comunicado de que la final de la Champions League se jugaría a finales de junio si todo mejora de aquí al mes de la mitad del año 2020. Es lo que tenemos en información deportiva para esta noche. Seguimos con la parte final del noticiero. Adelante. Así es, Alejandro, muchas gracias por tu informe deportivo. Amigos televidentes, punto final a este su noticiero FETV Diario, exhortándoles también a permanecer en sintonía del canal de la Misericordia con todo este proceso, esta cruzada de oración que ya hemos iniciado aquí en el canal de la Misericordia. Así es, Augusto, gracias por informarse con FETV Diario, y les dejamos en sintonía de esta cruzada de oración permanente aquí en las pantallas de FETV. Buenas noches. Bendiciones.